En correspondencia con la invitación que me hace Paula Sanjonelo para contestar ante esta entrevista, daré respuesta a cada uno de los ítems que me puso de una manera secuencial. Mi nombre es Marco Antonio Turbay Illueca. Yo desarrollé mis prácticas profesionales en lo que antes era llamado Cementos del Caribe. La desempeñé como psicólogo social educativo, pero la función más que todo fue psicólogo educativo en el Colegio Sindicaribe, de donde comenzó todo mi proceso de desarrollo de intereses y habilidades sobre la escuela y sobre su función como formación ciudadana en principio. Actualmente me dedico, de hecho, a la psicología social educativa, en donde estoy justamente trabajando propiamente en el diseño de prácticas y de metodología, perdón, para la articulación de la escuela y la comunidad. El cambio no ocurrió propiamente. De pronto la forma como se concibe la psicología social educativa, obviamente no es lo que yo hago ahora, pero había un interés desde un principio de ser psicólogo social educativo y solo se me dio las bases de la psicología educativa. Así que el interés ha permanecido desde un principio, pero el aprendizaje que tuve en la psicología social educativa me dio las bases de comprensión inicial de lo que era el fenómeno de la escuela. Y a eso es lo que yo he logrado incorporar los otros elementos metodológicos que me caracterizan. A mí me motivó mucho escoger el área porque en ella encuentro la satisfacción o la integración, no solamente del desarrollo de un psicólogo, sino de la amplitud de poder acompañar a comunidades y o personas que hagan parte de situaciones sociales para que ellas mismas puedan descubrir que son capaces de resolver sus propias problemáticas. Es algo que me ha inquietado, ya no propiamente como un intervencionista, que es una forma de colonizar, sino como un acompañante y como una escucha más activa de los procesos sociales y todo eso lo tenía en la carrera, además que tiene elementos culturales y otras disciplinas sobre las cuales la misma disciplina de la psicología social educativa se entiende hoy día como un medio, pero también un recurso para lograr un fin que no es tuyo como transformador, sino como propiciador de la transformación de las comunidades. Entonces es un recurso muy completo en mi concepto. A mí me gusta del área, creo que lo que dije, la posibilidad de generar procesos de transformación, pero sobre todo de que te exige que te transformes tú cada vez que inicias un proceso, porque no puedes transformar nada de lo cual tu vida no puede hablar. Eso es un punto en el que siempre entonces encuentro muchos elementos pendientes por continuar, por consignar en la vida y hace pues de la misma un dinamismo muy oportuno. En ocasiones hay cosas que aprendo, en ocasiones no, la mayoría, sino todas las veces, hay cosas que aprendo en la experiencia de transformación que perfectamente me invitan a hacer reflexiones de cosas que hago en casa y que debiera mejorar o en la ciudad o, o que hago como ciudadano, como familiar, como vecino, como transeúnte, en fin. Yo en este momento el área desventajas sería como debilidades del área, no creo que las encuentre. La única es la manera como uno maneja estos recursos, ¿no? Es como preguntarle a un cocinero cuál es el ingrediente, o de su cocina, perdón, cuáles son los ingredientes que menos usaría. Yo creo que eso no determina realmente una desventaja. El área en sí misma de pronto tiene unos límites. El límite en un área de estas es que sí, que no es desventaja. Y el límite es que siempre va a requerir de muchas otras áreas y no, ahí sí ya hay más bien una amenaza más que una desventaja, que yo la considero más bien una debilidad. Y es que no siempre encuentras las personas o el grupo social en la red armada o en construcción o interesada o vinculada por hacer reflexión interdisciplinaria o multidisciplinaria sobre las problemáticas sociales. Entonces sí encuentras en algunos momentos algunos discursos muy cerrados dentro de la misma disciplina
o disciplinas afines que no permiten generar interconexión. Y de pronto más que la desventaja en la disciplinar lo veo en la persona en cuanto a que se le dificulta entender, en algunos nos sucede que se nos dificulta entender el área de uno interconectada a las otras, porque es que la realidad es esa, la realidad, las problemáticas sociales son externas, no son internas a las disciplinas, y por tanto las disciplinas tienen que colaborarse entre sí para poder generar lo que Bonaventura Sousa llama ecología de los saberes y la traducción intercultural. Es en esos dos sentidos, Sousa creo que está un gran reto, un gran desafío que puede ser visto como desventaja para algunos, pero para mí no lo es propiamente. ¿Yo qué recomendaciones le haría a un estudiante que desea integrarse al área? Eh, que se disponga a vivir la vida, que se disponga a crear un propio proyecto que no necesariamente tenga que ver con hacerse psicólogo en esa área específica, que descubra en el arte las expresiones más vitales del sentido mismo de la vida y que con esas mismas herramientas se vaya a campo, que escuche a la gente a la cual sirve, que no tome ningún juicio, sino ha permitido inclusive una orden de un superior antes saber qué pretende esa orden y bajo qué contexto y cómo lo va a tomar la gente. Y escuchar a la gente y ayuda a entender un poco que uno no está para escuchar órdenes de personas que no estén conectadas con la ética, sino uno debe ser ese conector con la ética. O sea, nosotros tenemos la gran responsabilidad de responder un código ético por cada disciplina. Hay unos propósitos muy claros profesionales que es lo que habla de nuestra ética y creo que eso es lo que debe primar, conocerlos y la mejor manera es conocer muy de cerca en la convivencia cotidiana, en el discurso, en juicios, en la escucha, en la observación participante y participación activa de todas de los oficios, obras, eventos que hagan los seres humanos que hacen parte de esa comunidad a la cual uno le va a servir para que uno pueda tener una postura desde ellos también y poderlos representar en el momento en que eso suceda. Entonces, recordar que el código ético es con quienes servimos y que en esa medida podrá él orientar en caso tal de estar sobre recibir órdenes de personas que no tengan esa formación, pues poderlas reorientar en la medida más bien, reorientar independientemente de que no tenga la facilidad de hacerlo, me refiero a que encuentre órdenes incoherentes frente a ese tema, yo creo que hay que ser. Y leer, consecuencia, leer mucho, y leer, compartir lecturas, sobre todo en este contexto particular, comenzar a leer todas nuestras fuentes latinoamericanas que están desviadas, escondidas, ocultas, y que en algunos momentos eh, los mismos profesores latinoamericanos que tienen pensamiento europeo le hacen a uno creer que esas fuentes no tienen validez, cuando quien no tiene validez es ese que afirma eso por no estudiar en contexto. Entonces, el contexto, la escucha, el respeto por las comunidades con las cuales trabajamos y el compromiso de generar una autonomía en ellos es de los elementos que debe tener en cuenta. La lectura será una de las tantas palas que de manera espontánea se apoyará para irse moviendo. Continuando con la pregunta, mmm, eh, aplicación de lo aprendido durante la universidad. Pues yo creo que la universidad me dio bases importantes, pero creo que aprendí mucho más en la interacción de debates con docentes, de conferencias, de encuentros, de seminarios, de discusiones largas y fuertes con compañeros y con grandes amigos que hoy día conservo. La universidad creo que me dio las bases en su momento por la estructura en que estaba el pensum muy claras de poder ver de manera muy general la psicología y verla como una interacción compleja en sí misma, en su multiplicidad de enfoques y en su multidiversidad e interconexión de los énfasis. Entonces, esa manera de estudiar la psicología en esa época que acababa de cambiar la malla en ese momento, pues tenía 6 meses, un semestre, 2 semestres, fue para mí bastante importante y sobre todo los amigos y algunos profesores con los que hice bastante conexión, que aún son mis grandes maestros y compañeros en investigaciones.
Pues yo, en el recuento mío de la experiencia laboral, he participado empecé en el 2001. Bueno, para mí las prácticas realmente profesionales, o sea, mi formación laboral comienza con mis prácticas. Tuve diferentes experiencias, una a nivel social en una comunidad que marcó la base para saber que la confianza en las comunidades es vital. Otra a nivel organizacional no fue más bien el diseño de una idea que me dio a mí la forma de cómo crear una empresa, y más que una empresa, además de una empresa, una metodología que diseñé desde ese momento, que se ha convertido en una de las inspiraciones metodológicas mías, de uno de los, de los pilares sobre los cuales he construido toda mi propuesta posterior. La experiencia educativa, tener el contacto con niños directamente en las pruebas me permitió fortalecer fuertemente las habilidades en el uso de las pruebas, y sobre todo entender que siempre iba la historia del niño, el reconocimiento del niño o la niña, que por encima del proceso, de la prueba en sí misma. Después viene una experiencia clínica de verdad como muy observador, no fue muy profunda ni muy significativa, teniendo yo un gran respeto por la clínica. Y después ya volví a escoger, y ahí fue cuando tuve mi experiencia con un colegio. Y digo que ahí arranca mi historia laboral porque son mis primeras experiencias laborales. La historia laboral no empieza cuando tienes un contrato. Después de allí pues arranqué a trabajar con comunidades en condición de desplazamiento. Después regresé en Cartagena, después de un año regresé becado a la universidad a la cual egresé, y ahí comencé mi experiencia como docente, como investigador, como docente. Comencé a dirigir investigaciones y tesis desde la maestría, y posteriormente de allí seguí al Liceo de Cervantes, uno de los colegios donde ejercí por primera vez como coordinador académico, y a partir de allí, desde ese 2006, arrancan contrataciones que me comienza a hacer la universidad para dirigir proyectos de carácter educativo que hasta ahora me he desenvuelto. He participado en el proyecto pedagógico Vida Digna, además de ese proyecto pedagógico del 2006 que estaba cerrándose. Bueno, antes de eso había liderado un proyecto de caracterización del Golda Meir, del barrio de las Américas. Eh, y después de esa experiencia tuve la oportunidad de ser docente y coordinador de prácticas de pedagogía social en la universidad para el programa de licenciatura. Después de allí arrancan otros contratos que tienen que ver con la asesoría de colegios, de megacolegios en su configuración, básicamente a través de un contrato que me invitó la secretaria en aquel entonces, la doctora Luis. Pasado ese año, me dediqué a crear mi empresa, que es Grupo 10, una red de profesionales que procura dar respuesta a las problemáticas sociales desde el enfoque que lo describí. Y sigo como docente, como investigador, y estoy pues actualmente participando en la asesoría de algunos proyectos o colaboración directa a nivel metodológico u orientación. Entre eso el proyecto pedagógico Vida Digna, perdón, entre eso el proyecto de becas para la excelencia del Ministerio, quien soy el coordinador, diseñador y coordinador metodológico. Eh, He trabajado en un programa de prueba de saber hacia estudiantes, orientado, sido pues, tenido la oportunidad de formarme y orientador en los premios Compartir, de la Fundación Compartir. Y en esa dinámica, digamos, en ese espectro, además de los proyectos que he elaborado con la empresa, de los cuales hemos participado en procesos de licitación y demás, se caracterizan. Las competencias que debe tener un psicólogo en esta área, pues bueno, es una pregunta pues, que te la puedo contestar muy categóricamente porque jamás voy a pretender reducirla a este breve tiempo, pero a nivel histórico creo que tenemos que tener una competencia de análisis de origen de nuestra profesión y de contextualización también de la misma. Tenemos que conocer mucho el sector nacional, internacional, nacional, pero local, sobre todo, que es muy importante. Creo que
tenemos que tener un discurso y una búsqueda interdisciplinaria de conocimiento y multicultural, es decir, tratar de definir las problemáticas desde diferentes perspectivas. Tenemos que tener habilidades investigativas, no solamente de esas que son teóricas y que se aplican al campo, se cortan y pegan, sino esas que parten de la escucha de la comunidad. Tenemos que tener habilidades empáticas o de mucho reconocimiento del otro, ser asertivos, pero también al mismo tiempo aprender a reconocer quiénes somos y comportarnos como tal. Sensibilizarnos, ser coherentes en casa si queremos ser coherentes en el trabajo, ser absolutamente creativos, creer en las personas, es supremamente importante, de lo contrario no se puede lograr absolutamente nada. Si no creo en los seres humanos, pues voy a seguir creyendo que ellos no son capaces y que necesitan un ser dominador que haga las cosas por ellos. Eso hay que tener mucho cuidado con esos discursos. Tenemos que tener habilidades pues, investigativas, tenemos que tener dominios legislativos, em, tenemos que ir sabiendo trabajar en equipo muchísimo para poderlo mostrar en la comunidad. Y si de alguna manera podemos recontar los procesos, tener entonces todas estas capacidades en función de la observación de la comunidad para lograr una muy buena caracterización participativa, una buena identificación de problemáticas. Un tercer paso que ya sería un diseño conjunto, una planificación acompañada y una ejecución. Y tenemos que tener habilidades de sistematización muy fuertes y obviamente de escritura que la acompañan. Esas serían las habilidades completas.